Buenas noches, estimados telespectadores del país. Estamos aquí en el estudio de Gigavisión en La Paz, dispuestos a compartir con ustedes este espacio en el que vamos a tener la satisfacción de conversar con el señor vicepresidente del Estado, don Álvaro García Linera, a quien extendemos la bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor vicepresidente. Es un gusto para nosotros, es muy grato poder compartir en un momento en el que hay mucha ansiedad de parte diríamos, del pueblo boliviano respecto a lo que va a pasar de aquí a poco. Hablamos concretamente el próximo 21 de febrero, cuando haya que ir a las urnas para depositar un voto por el sí o por el no. Y hemos querido conversar hoy en el inicio de un ciclo de espacios que esperamos tengan su esencia esclarecedora, o que por lo menos sean espacios importantes para brindar elementos de juicio, de tal manera que sea el gran público, el mismo pueblo quien finalmente decida, después de una profunda reflexión, decida y haga su elección como corresponde, libre, absolutamente libre y sin ninguna presión, como dicen los abogados, ¿no? Sin que medie vicio del consentimiento. Y bueno, siempre que comenzamos un diálogo como este, un poco la idea es conocer con quién vamos a conversar, quién es la persona. Vamos a ocuparnos un espacio pequeñito para hablar un poquito de la persona con la que vamos a conversar, y de ahí vamos a entrar en algunos temas, y creo que hay varios temas que son un poquito picantes que quisiéramos abordarlos. Mi pregunta, sí, don Álvaro, por si a alguien se le ha olvidado, para quienes no saben, o como conversamos anteriormente, hay muchos jóvenes que no conocen mucho de la historia del país. ¿Quién es don Álvaro García Linera? Bueno, Álvaro García Linera es un socialista, comunista, indianista, convicto, es decir, irredento, es decir, inquebrantable. Álvaro García es una persona que nació en Cochabamba. A los 5 años me vine a vivir a La Paz. En La Paz estudié buena parte de la secundaria, luego regresé otra vez a Cochabamba, y regresando ya a Cochabamba para sacar el bachillerato, fui influido por las experiencias de la lucha por reconquistar la democracia. Yo tenía 16 años y se iniciaba todo el proceso de reconquista de la Central Obrera Boliviana, la CSUTV, contra las dictaduras militares. Entonces fui empapado de ese ambiente de movilización social y de reconquista de la democracia. No milité en partido político alguno, pero desde adolescente me involucré en las lecturas del marxismo y posteriormente las lecturas del indianismo. Esas dos serían mis pilares intelectuales y espirituales: el marxismo, un marxismo de las fuentes, de Marx, de Lenin, de Gramsci, y un indianismo que se remonta a Fausto Reynaga y a los indianistas del manifiesto de Tiahuanaco. Y esa fue, digámoslo, en adolescente, estoy hablando a los 15 años, 16 años, 17 años. Pero no era solo teórico, también parece que era activo. Adolescente en el colegio no, leía y veía lo que hacían los partidos. Había el ELN, el Partido Socialista, había el MIR, y me parecían chacoteros y poco serios. Y yo me mantenía distante, no milité en esos partidos, y luego me fui a estudiar matemáticas a México. Esto es el año 81, saliendo bachiller. ¿Por qué la matemática, en medio de una gran atracción por el otro tipo de Claro. ciencias políticas, digamos? Lo que pasa es que las ciencias sociales yo podía estudiar. Leí El Capital yo a los 15 años. O sea, se ocupaba de ello como autodidacta, digamos. Era autodidacta, leí en mi vacación, me acuerdo, de segundo
de segundo medio a tercero, de antes, ahora sería de cuarto a quinto de secundaria. Leí los 3 tomos del Capital. Muchas cosas no entendía, pero yo comencé a agarrar un ritmo de lectura en economía, ciencia política y ciencias sociales. Pero matemáticas necesitaba alguien que me enseñara. Ya en ciencias sociales yo encontré mi propio camino, autodidacta como usted dice. Pero matemáticas necesitaba yo todavía profesores. Y por eso me fui a estudiar a México, porque había matemáticas en La Paz, pero no había matemáticas en Cochabamba, y encima las universidades estaban cerradas. Era el tiempo de García Mesa. ¿Le gusta a usted el conflicto, no? Los números, las matemáticas. La resolución de... En verdad las matemáticas son una ciencia muy estética. Las matemáticas que nos dan en el colegio, se le hacen son muy feas. Se le hacen a uno muy complicadas. Son muy feas porque son como cosas muy operativas, pero cuando uno va a las fuentes y a la base fundamental de las matemáticas, son poemas. Las matemáticas son poemas. Y como por eso diría, le encuentra usted el gustito y ya. Newton decía que es el lenguaje de Dios, las matemáticas, porque el universo y todo, y la naturaleza se mueve en función de lógicas y reglas matemáticas. Entonces, me encantó. Y por eso me fui a México a estudiar, y ahí sí comencé a militar políticamente. Ahí milité y me involucré con los compañeros salvadoreños, guatemaltecos, que estaban en una guerrilla. Eran los tiempos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de la Unión Guatemalteca para la Revolución, que unía varias agrupaciones guerrilleras. Entonces en México comienza mi vínculo práctico con los grupos guerrilleros centroamericanos, y por supuesto sigo con la formación matemática y sigo con la formación política, de más lecturas, de más... Desde entonces, desde que tengo 18, 19 años, cuando me fui a México, ya la disciplina de las 5 de la mañana, porque había que leer, había que trabajar, yo tenía que mantenerme, había que estudiar, y había que cumplir todo eso. ¿Cómo hacía eso? Había que despertarse muy temprano. Me acuerdo, ahora le comentaba a mi esposa que un año nuevo, en esa disciplina espartana, un socialista verdadero se educa en una disciplina espartana. Era año nuevo, celebramos a las 10 o 11, 12, y a las 4 de la mañana haciendo ejercicios de entrenamiento militar, muy tempranito. Todo el mundo estaba borracho, todo el mundo estaba durmiendo, y nosotros en un parque muy grande que vi en México haciendo nuestros ejercicios de entrenamiento para estar en forma. Para estar en forma. Y desde entonces hemos mantenido esa disciplina, ¿no? Esa disciplina espartana, digámoslo así. ¿Sigue haciendo ejercicio? Sí. Temprano. Me gusta mucho el básquet y intento cada semana ir a jugar básquet aquí a la escuela policial de Sehuencoma. Juego con los jóvenes de la promoción, y mis abdominales sagrados de la noche, mis 200 abdominales, para poder dormir tranquilo. Sí, mejor no sigamos. Hay unas fotografías que quiero mostrarle. Unas fotografías, a ver, buscamos a Alvarito, digamos. ¿Quién ahí de esos 3 niños es Alvarito? ¿Cuál? El que no se deja sacar la fotografía, el que está en los brazos de la mamá. Si retrocede, no. A ver. La segunda, la siguiente, ahí no estoy. Ahí estoy en la izquierda. El de la izquierda. El de la izquierda. Ese es Alvarito. Mi hermana mayor y mi hermano también mayor, y yo estoy a la izquierda. No me hacía sacar fotografías, dicen que era muy rebelde ya desde entonces. La siguiente, por favor. En esta fotografía estoy también otra vez a la mano izquierda, ¿sí? Mi hermana, una prima y mi hermano médico. Y en esta foto mi madre está de espalda, porque yo no me dejaba fotografiar. Mis hermanos mayores y yo estoy ahí en los brazos de mi madre, la mamá lo sacudiendo, protestando de que me están sacando fotografías. Dicen que no, que era muy molestoso. Sí, muy molestoso. Esta es una fotografía en Cochabamba y yo estoy a la mano derecha, el más pequeño. Esto es en La Paz. Esta tiene una foto durante el golpe de Banzer.
Éramos niños, teníamos 9 años. 71. 9, 8 años. Y ahí estoy al medio. Y los otros son mis 2 hermanos, el médico y Raúl. Alvarito, el del medio. El del medio. ¿Era bien traviesito? Bueno, cuando uno es hijo menor, todos los hijos mayores han abierto rumbo. El cauce. Y han cansado a la madre. Y entonces uno va feliz, ya con el camino todo chaqueado. Yo estoy sentado en la moto atrás. Esta es una moto de un primo y yo estoy atrás. Son fotos antiguas. Esta es la abuelita. Esta es la madre de mi padre. Mire el cabello níveo, Sí. que lo he heredado yo tanto de mi madre como de mi abuela. Yo ahí debo tener 14 años, 13 años. Ahí ya socialista total. He leído ya El Capital, he leído a Gramsci, he leído a Althusser, a Balibar, hemos leído algunos textos de Foucault y estamos visitando a la abuela que vivía en Cochabamba y la abuela siempre cocinaba ella es cruceña, ¿Ah, sí? y la abuela cocinaba una rica sopa de verduras que hasta el día de hoy nunca más he vuelto a probar. La mejor sopa de verduras de la abuela. Mire, esta es... Usted no va a creer, pero esta es mi promoción. Yo me he graduado así en polera. ¿Ah, sí? Este es en el Colegio San Agustín. Tengo 18 años. Es el día de la promoción. Mi hermano a la derecha, de chompa roja, yo estoy con una polera azul. Nos hemos graduado. Me acuerdo que mi madre no pudo acompañarnos porque ella tenía problemas de que le estaban despidiendo del trabajo. Vino aquí a La Paz. Y yo con mi hermano y un par de amigos acabamos el acto, nos fuimos al Prado a comer un pique a lo macho, nos dijimos, bueno compañeros, cada cual que tome su rumbo, y a las 10 de la noche nos fuimos. Esa fue mi celebración de graduación. Porque cada cual tenía ya un destino. Otro de mis amigos se convirtió estudió economía y luego empresario. Otro de los amigos que estaba en ese día se convirtió en un ingeniero de la NASA. ¿Ah, sí? Y yo me convertí en subversivo, guerrillero, marxista, leninista, indianista. Cada cual ya sabía cuál era su rumbo. A esa edad uno ya sabe lo que le depara el destino. Ya tenían su agenda. Ya tenía cada cual su agenda. A propósito del guerrillero del sí. Estas fotos. Esa fotito. Mire, la foto de la derecha, la más pequeña, es la foto que me sacan cuando me agarran. Era el gobierno de Jaime Paz Zamora. A mí me agarran en abril y me tienen secuestrado durante 5 días. Igual que a mi compañera, era mi compañera de vida, Sí. mi pareja, Raquel. Nos agarran, nos hacen desaparecer y nos tienen encapuchados. Luego nos enteramos acá en el regimiento 4 de la policía, en unos cuartos infames, donde nos torturaron, nos metieron corriente, en fin. Y, perdón, si retrocede un poquito más, un poquito, retrocedan la anterior. Esta foto es en alguna audiencia. Yo estuve 5 años en la cárcel, en esta idea de contar la vida. Pues Álvaro García se va a México, se involucra con grupos guerrilleros, luego se vincula con bolivianos y arman su propia estructura política, militar, y regresan a Bolivia a intentar construir una organización guerrillera indianista. Nos vinculamos con el movimiento indianista, con Felipe Quispe, con los obreros y los mineros, y armamos una estructura clandestina desde el año 1984 hasta el año 2002. Nos agarran preso, nos meten a la cárcel, y en esta foto de la derecha, perdón, de la izquierda, es una de las audiencias. Estuve 5 años en la cárcel, me acusaron de 20 delitos, alzamiento armado, terrorismo, tenía 20 delitos, es decir, tenía todo el código penal encima. Nunca pudieron demostrar nada, porque Álvaro García lo que tenía era ideas y espíritu. E intentaron acusarme de todo, de robos, de secuestro, de terrorismo, de alzamiento armado. ¿Cómo salió finalmente de la cárcel? Porque 5 años el juicio no avanzaba. Y yo iba a las audiencias, ahí estoy enmanillado, en la mano izquierda, estoy enmanillado.
Esa es la foto de cuando me agarran preso y después de 5 días me sacan al juzgado, estoy todo maltratado. Y el juicio nunca avanzaba. Claro, ¿cómo enjuicias las ideas de una persona? ¿Cómo encarcelas las ideas de un marxista, de un indianista? Con chicanas. Y las chicanas duraron 5 años. Y al 6º año salí de la cárcel. Entro a la cárcel el año 1992 durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. Me estaba acordando el otro día y vale la pena recordarse. Estaba de ministro el señor Saavedra, que luego fue canciller. Y luego me encontré en Palacio con él y le di la mano. Él fue el ministro que me metió a la cárcel. Jefe de inteligencia, el señor Valverde, era jefe de inteligencia. Luego se involucró en temas de narcotráfico y él entró luego a la cárcel, el señor Valverde, en los años 95, con Nando Gutiérrez, un tema de estatuillas, de exportación de estatuillas. Y como el juicio en mi caso no avanzaba, salimos de la cárcel el año 97 y desde el 97 me dediqué a la docencia. Comencé a dar clases y a vincularme con las organizaciones sociales del campo y de la ciudad, ¿no? Entonces, un poco a la rápida, esa sería el recorrido de Álvaro García. Y las fotos que estaba usted mostrando que me han hecho recordar cosas también interesantes y bonitas, ¿no? Don Álvaro, del niño al graduado, luego al hombre que va a estudiar matemáticas y que luego, un poco más madurito, se convierte en un guerrillero, en un hombre activo, a este tiempo, digamos, al tiempo previo a tener que asumir la segunda magistratura de la nación. Don Álvaro García Linera tiene con su registro visa de ingreso a los Estados Unidos, visa, porque no se olvide que hubo un tiempo en que el que no tenía visa, por decir, no tenía el agua bendita, digamos, sí, ¿no? Entonces ahí está el tema, por ejemplo, con el expresidente Jaime Paz, que le retiraron su visa y bueno, aunque después se la restituyeron, pero el tema de tener o no tener visa era un tiempo en que era más o menos capital. Por eso mi pregunta. Bueno, un socialista es una persona peligrosa para intereses corporativos en Estados Unidos, porque son personas con ideas y siempre le van a tener miedo a personas con ideas que buscan transformar el orden existente. No tenía visa hasta el año 2005. Año 2005, fui elegido vicepresidente y tenía que hacer visitas oficiales, entonces me dieron visa. Pero me dan visa por 15 días, por 3 semanas. Y cada vez que tengo que viajar hay que hacer otra vez el trámite de visa. No me han negado en gobierno ni una sola vez la visa. Pero le tengo que confesar que nunca mi visa pasa más allá de un mes, ¿no? Tampoco necesito ir más. Por lo general son visitas para... El año 2006 y 2007 viajé mucho para hablar con congresistas norteamericanos para el tema del ATPDA, que eran preferencias arancelarias, para que se mantuviera. Hicimos visitas para hablar sobre el tema de la cuenta del milenio, que era una cuenta abierta a los países que cumplían ciertos requisitos económicos y Bolivia los cumplía, pero por política nos las negaron. Y luego he pedido visa para ir a dar conferencias académicas, he estado dando en las universidades norteamericanas, y pienso ir en enero o en febrero a presentar un libro, una editorial muy importante norteamericana, editado, y es la segunda edición. O sea, la primera edición la vendieron y han sacado una segunda edición de un libro mío. Ellos han editado y ellos lo venden y no me llegan las regalías, tampoco reclamo. Con que mis ideas se difundan, yo ya estoy contento. Entonces quiero ir a la presentación de la segunda edición en Nueva York de un libro que se llama La potencia plebeya, que ha sido editado por una editorial llamada Brill, es una editorial muy reconocida, progresista en Estados Unidos, y esta segunda edición de tapa blanda, porque la primera era tapa dura y mi libro valía creo que $170. La segunda edición es una edición más popular, creo que de $45, y pues quiero ir a la presentación y a dar una conferencia a la Universidad Norteamericana. Entonces, cuando hago esas visitas académicas,
me dan visa por 15 días y por un mes. Licenciado, entrando en otro tema más escabroso, diríamos, las redes sociales en este momento, más allá del afecto o desafecto de que a uno le guste o no las redes sociales, están cumpliendo un papel, diríamos, de peso, o en alguna medida hacen sentir su influencia. Y hablo de las redes sociales porque en ellas, con mayor o menor intensidad, se alude en determinadas circunstancias al vicepresidente Álvaro García Linera y se le asocia como propietario o accionista de una serie de empresas en el país, ¿no? Que le digo, se habla de que es dueño de varios medios de comunicación, que es parte de la competencia televisiva, que es dueño de importadores de vehículos, Toyota. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? He visto los memes y la campaña, así es. ¿Y le dice algo eso? ¿Cuál es su sensación cuando usted mira? ¿Cuál es la reacción frente a esto? ¿Cómo tiene esto una explicación? Claro, es parte de una campaña de infamias y de mentiras contra una persona que no le pueden hallar absolutamente nada de conductas irregulares en su vida, su vida personal. Visto, perdón, que dice que BOA volvió a... Es que imagínense la locura. BOA es una empresa del Estado, es decir, le pertenece a 10 millones de bolivianos, y dicen que BOA es de Álvaro García. Entel, que es de 10 millones de bolivianos, empresa estatal, no es empresa privada, dicen que es de Álvaro García. Toyota, que es una empresa de un señor, no me acuerdo el apellido, Saavedra, ¿no? Conocido empresario, que Álvaro García tiene ahí acciones, o dueño de medio de comunicación. Dicen que soy dueño de comunicación hasta del lugar donde trabaja mi esposa. Es que ya es absurdo, pensar de esa manera ya es una locura, y forma parte de la campaña de mentiras y de infamia, que no solamente se hace a través de redes sociales, sino también a veces lo comentan en alguna radio, básicamente los opositores. Pero todo eso se derrumba, porque ¿cómo va a ser Álvaro García dueño de BOA? BOA es estatal, no es privado. Ahí uno se da cuenta de que es una burda tergiversación para atacar a la persona de Álvaro García. Pero después es contundente. Álvaro García, y eso es lo que la derecha, porque ellos son los que hacen ese tipo de mentiras, es gente de la derecha. Álvaro García Linera es un socialista, es un comunista. Y un socialista revolucionario como Álvaro García no acumula bienes. En la vida no acumula bienes. Lo que acumula son ideas, lo que acumula son propuestas. Álvaro García es dueño de sus libros. Lo fue hace años, ahora sigue siendo, y hasta que me muera seguiré siendo dueño de libros, y ese es mi tesoro. Álvaro García tiene una propiedad que es una casa que nos hemos comprado con mi esposa. Hemos adquirido un crédito del banco de $170,000. Somos deudores por 15 años. Nos han dado ese crédito de 15 años por la juventud de mi mujer, porque a mí ya no me hubieran dado ese crédito, ya no le dan a uno. Y somos deudores y seguramente pagará el crédito ya el segundo esposo de mi esposa. Entonces, eso es lo que tiene Álvaro García.